Buenas noches, amigos. Hace 7 días hablábamos con profundidad e intentando dar más datos de los habituales sobre el universo de las pesadillas, ni más ni menos. Pero el título de este libro del catedrático de Anatomía y Neurobiología de la Universidad de Navarra, ya fallecido, Luis María Gonzalo, siempre me impresionó. Cuentan que es una pieza cumbre en la investigación pionera del enigma del sueño en nuestro país. El sueño y sus trastornos. Y en la portada, de tinte azulado, una porción tan solo de las alimañas de la noche, de los búhos, de los murciélagos, en el fondo de los terrores de nuestro propio yo, del inconsciente y el subconsciente que se revelan, y una mujer que duerme plácidamente. El sueño y sus trastornos. Una vez más, al coger un libro, al abrirlo, al repasarlo, al revisar los renglones subrayados hace años, uno se da cuenta de que su autor sin duda tuvo que ser alguien muy especial. Es bonito hacer este programa y que de repente una persona del mundo académico-científico renazca, sea conocido por todos vosotros porque tuvo una labor importante, vanguardista, avanzada a su época. ¿Os imagináis, años 50, un investigador español que pasa de la anatomía a la investigación del cerebro, que pasa de Navarra a Suiza y Alemania para conectar con los principales investigadores que se preguntaban, hace bien poco, algo importante, algo que viene en la contraportada de este viejo libro que tiene 40 años. ¿Qué es el sueño?, decía el doctor. Y aquí una pregunta, todavía sin responder. Es un acto ya de humildad y de poco ego ante el enigma profundo de quiénes somos. ¿Qué es el sueño? Repito, he aquí una pregunta todavía sin responder. Un científico que llevaba décadas estudiándolo se daba cuenta de que había un enorme abismo para comprender qué pasa cada noche cuando nos acostamos. Pero si hablamos de pesadillas, vamos a hablar esta noche de lo que le interesó al doctor Luis María Gonzalo durante prácticamente la mitad de su existencia. Este hombre se jubiló hace prácticamente 15 años, pero seguía activo, seguía publicando en revistas científicas, hizo más de 150 trabajos internacionales sobre el enigma del sueño. Por desgracia, como casi siempre, es menos conocido en España que en el resto de las universidades también pioneras sobre el asunto de cómo funciona nuestro cerebro y sus agujeros negros también. Se jubiló y algunos le decían cómo este hombre sigue con este derroche de vitalidad, y él dijo una frase que me parece interesante y que podríamos firmarla muchos, ¿verdad? Oiga usted, es que el estudio y la curiosidad es un estado de ánimo permanente. Ya me preguntaréis, ¿a qué conclusión llegó este hombre? Bueno, pues dejó muchos misterios. Sobre todo hizo una auténtica cronología histórica interesantísima de todos aquellos sabios y experimentadores que habían trabajado con el tema, que nos parece baladí casi, ¿no? Porque entramos en él cada noche, del sueño. Veréis, Admeón de Crotona, siglo VI a.C., fue el primero que habló de dónde podía venir ese estado que no era la vigilia. Y fijaos, estos sabios griegos que tenemos como personas fundamentales, este en concreto dijo que debía tratarse de un acumulo de sangre en las venas y que con el proceso del drenaje poco a poco de esa sangre volvíamos a la vigilia. Por lo tanto, el sueño no tenía un concepto positivo o sanador en la antigüedad. Ni más ni menos Aristóteles dijo que el sueño disminuía la respiración, era algo evidente, intentaban explorar qué pasaba y que por tanto al privarnos de la vigilia, de la cordura, el sueño siempre era algo negativo, era meterse en el umbral, en el mundo de lo desconocido. Este doctor, nacido en Soria, en Olvega, pero navarro de adopción, Luis María Gonzalo, el que hoy reivindicamos como pionero, como vanguardista, fue un poco más allá y nos legó una serie de recuerdos, casi de diapositivas, sobre experimentos que íbamos a comentar y os pueden sorprender. Hablaban muchos expertos hasta 1800 de que los sueños, el soñar, era una imperfección de la naturaleza. Decía Matley en 1748 que las ideas y los pensamientos en el ser adulto, en nosotros mismos, fluyen constantemente, nos bloquean, generan una especie de actividad que hacen que durmamos menos, que tengamos ese problema que ya en el siglo XVIII empezó a ser importante, el insomnio, la falta de sueño. Por eso los niños dormían más profundamente, decía Matley, porque apenas tienen ideas. Pensemos ahora a nivel científico lo que esto significa, y su cerebro está más inactivo. Hasta 1929, un investigador, Berger, pudo comprender y pudo hacer saber al mundo
que las variaciones eléctricas del cerebro tenían mucho que ver con lo que soñábamos, con qué tipo de sueños, con qué tipo de intensidad. Un poco antes hubo una especie de escala, como si fuera la escala Richter de los terremotos, pero en los sueños. Esto yo no lo sabía, lo he descubierto revisando el viejo libro. La escala de Karlsruhe indicaba la intensidad de un sonido, el sonido que había que hacer para que alguien, ¡clas!, despertase del sueño. Curiosa escala, ¿verdad? Goldsmith, estamos hablando ya de los años 30 del siglo XX, describe que hay una especie de relación entre los latidos del corazón y el estado del sueño. Conforme el sueño va profundizando, va ahondándose, cuando empiezan las pesadillas y sueños paradójicos y más extraños, resulta que nuestros latidos se comportan como en una especie de vals. Hay una relación entre la fisiología, entre el corazón, el cerebro y lo que soñamos. Hay una zona del cerebro, del tronco del encéfalo, se estudia en el año 35, que cuando se inhibe o se estimula, se cae en sueño. ¿Os imagináis? Con una serie de diapositivas de alguna forma del tiempo, unas personas tocando el cerebro, como se podía hacer en la época, y haciendo caer en sueño rápidamente a las personas. Nos imaginamos a sabios, laboratorios llenos de aparatajes, intentando llegar a los confines de algo que no se comprendía muy bien. En 1965, o sea, antes de ayer, 1965, Jouvet descubre lo que llama sueño paradójico, sueños profundos, sueños con significado. Él mismo decía, hay sueños que se olvidan como un azucarillo en agua a la mañana siguiente, y sin embargo hay otros que no se olvidan jamás. Describe los movimientos oculares rápidos, el inicio de lo que hoy llamamos REM, una fase importante dentro del sueño, donde ocurren cosas todavía hoy, cada noche, muy misteriosas. Después llegaron los experimentos algunos brutales. Debert y Kleiman, 1957, aseguran que todas las personas, todas sueñan, pero muchas no se acuerdan de lo que han soñado. ¿Cómo llegaron a esta conclusión científica? Examinando a 90 personas y haciéndolas despertar profundamente, para que recordasen de inmediato, y se dieron cuenta que en ese primer impulso muchas personas tenían nitidísimo el sueño. Las sensaciones, lo que hablábamos la semana pasada, el dolor, la angustia, el amor, la excitación, estaban ahí. Si dejaban pasar unas cuantas horas más, ese sueño, como por arte de magia, se había olvidado. La pregunta que se hacía este doctor de la Universidad de Navarra y tantos otros es ¿qué ocurre en esas horas del sueño? ¿Durante cuánto tiempo soñamos? Y también, ¿qué ocurre cuando no soñamos? ¿Qué ocurre con los trastornos del sueño? ¿Qué ocurre cuando no podemos dormir? ¿Qué ocurre cuando el insomnio incluso nos puede llegar a afectar, a provocar alucinaciones visuales, a llevar a una psicosis, a morir? Experimentos con animales. En el siglo XIX, a finales, se tuvieron entre 4 y 6 días un grupo de cachorros, imaginaos la imagen, sin dormir. Cuando llegaban al sueño, con una varita el científico los tocaba y los despertaba. Duraron 6 días. Todos fallecían por hipotermia. La falta de sueño provocaba una caída tremenda en la temperatura corporal. Un dramático experimento científico realizado con pequeños cachorros. En esa misma época también se hace un estudio pormenorizado de cómo afecta la falta de sueño, que esta noche nos interesa. 3 sujetos despiertos durante 90 horas. La primera noche la pasaban tranquilamente, no les costaba no dormir, pero después, poco a poco, iban perdiendo agudeza sensorial. Algunos empezaban a ver cosas que no estaban ahí, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, visión doble. Les hacían escribir llegando a las 90 horas y, según reza el documento de Patrick y Gilbert, la escritura propia se iba convirtiendo en un garabato. Después empezaba la irascibilidad, empezaba la agresividad, el intento de ataque al propio científico que llevaba el control del experimento. A las 90 horas, lo máximo que se llegó, no solo había alucinaciones y visiones de fantasmas, sino que los 3 sujetos tenían una extraña manía persecutoria. Alguien había salido de sus sueños y les estaba vigilando. Cuando vamos al catálogo de los trastornos del sueño, aparecen historias que son muy misteriosas, muy extrañas, que se pueden investigar científicamente, sobre las cuales hay cierto silencio que nos sorprende mucho. Y esta noche es hora de penetrar en esas zonas incomprendidas de nuestro cerebro, o quién sabe si algo más. Carmen, buenas noches.
Buenas madrugadas, Iker. Abrimos vías de contacto de inmediato porque, como estoy seguro, ocurrió la semana pasada, habrá un aluvión de experiencias propias, porque en esto no importa lo que uno crea, todo el mundo sueña y todo el mundo tiene experiencias. Seguramente también muchas noches de insomnio. Sí, lo están comentando. Insomnio prolongado, estados de irritabilidad y sensación de que incluso uno ve cosas que parecen propias de la locura, ¿no? Te has encontrado con mucho silencio al investigar sobre el IFF. Sí, me he encontrado sorprendentemente con que no todos los médicos quieren hablar públicamente de esto. No quieren, por supuesto, facilitarnos acceso a las personas, a las víctimas, entre comillas, que están sufriendo esta afección. Sabemos que hay incluso clínicas en España donde se practican test genéticos que te dicen si puedes padecer de insomnio familiar fatal, porque ahora conoceremos más en detalle qué es esto. Pero nos hemos encontrado, Iker, con que efectivamente es un tema que parece que incomoda a algunos doctores, que no quieren que se hable de él en los medios de comunicación, que consideran que está muy estigmatizado y que para ellos no es ningún misterio, y sin embargo para nosotros, desde luego, es algo que es una auténtica pesadilla, ¿no? Ponerse en el lugar, en la piel de estas personas que día y noche permanecen con los ojos abiertos como platos. Vamos a penetrar en un mundo, no sé si decir de pesadilla, pero desde luego completamente desconocido y sin embargo cotidianísimo. Lo vivimos, pero lo decíamos la semana pasada, nos han enseñado a no prestarle excesiva atención. Nos acompaña, por tanto, como no, una gran especialista en el mundo del sueño y que sé que se está documentando al máximo, ¿no?, para una de sus futuras novelas, y como suele hacer Clara Tahoces, feliz año, compañera, buenas noches. Buenas noches. Te cambio hasta el nombre porque estoy ya yo en un proceso casi también de insomnio, porque estoy viendo mis propios garabatos. Estoy muy impresionado con la documentación que he obtenido en las últimas horas, porque yo recordaba que se sabía poco. Cuando has llegado a la redacción, yo tenía este libro de portada azul con los caprichos de Goya, El sueño de la razón produce monstruos. Tú lo has identificado de inmediato, lo dejamos caer la semana pasada también como una referencia fundamental en España, y tú me decías, es que tampoco se ha avanzado tanto después de trabajo pionero, ¿no? No se ha avanzado a pesar de la tecnología, no se sabe. Hay como una barrera, ¿no?, un poco abismal en torno al sueño, todavía hoy. Sí, pero bueno, esto yo creo que es por algo que también hemos hablado un poco antes, ¿no? Has explicado esos experimentos con animales, hasta dónde se puede llegar a experimentar sin que la ética nos haga darnos cuenta de que con el ser humano no se puede jugar. Hay algunos casos interesantísimos en ese sentido. Por ejemplo, en la época de los nazis, una de las torturas para sacar información y simplemente por torturar también era la privación del sueño, y claro, las consecuencias eran devastadoras, ¿no? Entonces no podemos experimentar con el ser humano. Hay una barrera que pues he explicado muy bien las fases cuando no se duerme, lo que llega a ocurrir, ¿no? Esos trastornos van en aumento y bueno, pues hay una barrera que no podemos traspasar. A día de hoy la pregunta que se hacía el doctor Luis María Gonzalo en la contraportada, el gran enigma del sueño, sigue sin desvelarse esa incógnita, ¿no? Podemos escanear mejor el cerebro, ver las partes que se iluminan, ver lo que ocurre, pero no sabemos todavía muy bien por qué soñamos, qué facultad o por qué nuestro organismo hace eso, ¿no? Sí, la verdad es que el por qué no se sabe. Es decir, sabemos que es necesario, eso está clarísimo, que dormir es fundamental, soñar también, no solo dormir, y que efectivamente se puede mapear un poco el cerebro, ver qué trastornos se derivan tanto de la falta de sueño como del exceso de sueño en algunos casos. Se pueden hacer nuevas aplicaciones incluso para teléfonos móviles, para, en fin, intentar producir algún tipo de sueños concretos, sueños lúcidos. Hay toda una tecnología, digamos, vinculada o asociada al sueño, pero la razón fundamental de por qué nadie la sabe. Lo que sí está claro es que todos lo necesitamos, sin excepción, y que las consecuencias de no dormir adecuadamente o no dormir durante cierto tiempo empiezan a pasar factura al organismo, y eso es una verdad impepinable. Insomnio, sonambulismo, narcolepsia,
vamos a hablar de varias patologías o trastornos del sueño que tienen una vinculación directa, y lo vais a comprobar, con el puro misterio. Pero quizá nada tan sorprendente, vamos a sorprendernos un poco todos, como esta historia que uno la argumenta como novela de terror y se lo puede creer así, pero es que es una enfermedad real, que hasta el año 86 no se diagnostica, pero que por supuesto viene afectando al hombre durante mucho tiempo. Insomnio familiar fatal. Vamos a escuchar rápidamente a dos doctores, el doctor Gaona y el célebre doctor Eduard Estivil, que nos han dado su consejo, porque esto es impresionante. Personas que no pueden dormir nunca, como El maquinista, o sea, la realidad supera siempre la ficción. Pero claro, al no dormir nada, resulta que empiezan a haber otras cosas que pueden ser alucinaciones, efectivamente. Su temperamento varía y empiezan a ocurrir otro tipo de señales en su cuerpo que son realmente dramáticas, porque es una enfermedad priónica, luego lo contaremos, que no tiene cura, que encima la mayoría de casos tabulados están en España en un gran porcentaje. Es raro que de esto no se hable prácticamente nada. Es extraño que indague Javier Pérez Campos y se encuentre, y con personas afables y buenos profesionales, pero como con un temor, ¿no? Como, hablar de esto. Bueno, insomnio familiar fatal. Escuchamos al doctor Gaona. Es un insomnio, realmente es un insomnio muy progresivo, no tiene tratamiento prácticamente al día de hoy, en el que el paciente no puede dormirse, es decir, aunque quiera hacerlo, aunque tenga sueño incluso, no puede llegar a dormirse. Y claro, esta falta de sueño produce lo que a una persona normal también le produciría. Comienza una verdadera psicosis, es decir, una disociación con la realidad, comienzan alucinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Más datos, doctor Estivil. Es normalmente de tipo genético y no hay solución para ella, porque realmente la persona que tiene esta enfermedad neurológica no tenemos un tratamiento, porque es una enfermedad degenerativa que no tenemos tratamiento para ella. Es uno de los tipos de insomnio, pero yo diría que es el menos frecuente que hay en la clasificación de las enfermedades del sueño. Morir de insomnio. Nos suena eso como una cuestión frívola casi de la ciencia ficción, pero no. Al parecer es una enfermedad genética causada por priones. Alguna vez hemos hablado de los enigmáticos priones aquí en Milenio 3. Se descubren en 1982, 4 años antes de la enfermedad. Es un acrónimo de las palabras proteína e infección. Y es que es eso, no son ni virus ni son bacterias, son partículas infecciosas que de forma natural están en nuestras células, pero que se transforman y parece que son demonios, ¿no?, de la naturaleza, que solo quieren destruir. Destruyen hasta dejar el cerebro como un auténtico queso de Gruyère en muchas ocasiones. El kuru del canibalismo de algunas tribus, o la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, o lo que sería el síndrome de las vacas locas, sería un poco esto. Enfermedades de origen priónico, pero claro, se transforman en insomnio, no pueden dormir. Según el tratado que existe en torno a la Convención sobre los problemas que hay con el sueño, se manifiesta como una maldición realmente, o sea, de un día para otro. En la edad madura, entre 50 y 60 años, es un trastorno progresivo e intratable. Las pupilas se contraen, se va perdiendo el habla, se van viendo alucinaciones cada vez más obsesivas, cada vez más inquietantes. A los 9 meses, qué curioso paralelismo, Clara, como el inicio de la vida o la gestación, a los 9 meses el IFF te conduce a un coma irreversible. Sí, del que ya no se despierta. Paradójicamente, con todo lo que es la evolución de la enfermedad, de no poder dormir, de repente ya duermes pero sin poder despertar. Hay un dato más, uno más que todavía intriga, Carmen, y es que, aunque no se hable mucho de esto, yo creo que nuestra obligación como curiosos y con todo el respeto, porque es posible que incluso haya algún enfermo, ¿no?, o alguien que le hayan diagnosticado genéticamente esta enfermedad, ¿qué podemos decir? Pues que ojalá la ciencia llegue a tener una solución. Pero es que buceando en las noticias nos damos cuenta de que en Italia y en España hay una gran cantidad de casos de este insomnio que mata, de este insomnio degenerativo. El paciente no distingue la realidad de la pesadilla, tiene sueño REM de alguna forma en vigilia. Los movimientos oculares rápidos están haciéndole ver cosas en vigilia, sueños en vivo. Esta pesadilla es tremenda y tiene un origen priónico, genético. Resulta que parece que hubo una mutación
localizado además en el País Vasco, o con una cepa importante, que ha producido que haya una serie de casos que, si vemos el número global, es para sorprenderse, Carmen. No se sabe a ciencia cierta si lo que llaman el fundador se dio en el País Vasco o alguien lo trajo desde fuera. Puede ser que desde Italia, porque hay un caso que se remonta a varios siglos atrás, muy seguido por los médicos, que comienza en Venecia, de toda una familia que hoy en día sus descendientes siguen muriendo de la misma enfermedad. En el País Vasco se conocen 40 casos de insomnio familiar fatal, en el mundo 100, con lo cual es que estamos casi la mitad de casos son en el País Vasco. De esos 40 casos, algunos de ellos, los familiares, tienen el gen pero no lo han desarrollado. Aunque tengas el gen, no siempre tienes que morir por el insomnio familiar fatal. Lo que sí es cierto es que justo antes de que se descubriera ya había médicos en España, el doctor Zarrán, él, que es médico de las Cruces de Bilbao, de un hospital, él ya tenía pacientes a los que no sabía cómo tratar porque nada antes funcionaba. Antes del descubrimiento oficial de la enfermedad. Exactamente, nada funcionaba con ellos. Se cree que se dan tantos casos en el País Vasco por la orografía, por las montañas, por lo aislado que han estado durante décadas en esas zonas, años atrás. Esos son los estudios que se han hecho recientemente y con los que están de acuerdo. Ana Belén Rodríguez, que es bióloga, ha hecho el único estudio que se conoce de 167 páginas sobre el insomnio familiar fatal y ha llegado a esa conclusión, a la orografía del terreno, las montañas que han separado bastante a esas familias, que se centran sobre todo en el condado de Treviño, dentro del País Vasco, en el condado de Treviño. Sí, es un dato importante. Y también en el condado de Treviño. Exactamente. Y también a la endogamia. Precisamente por ese aislamiento también se da mucha endogamia. Claro, pero montañas y endogamia, ¿verdad? Tiene que haber, vamos, en cualquier lugar de Europa. Vamos un poco más allá. No hablemos de ahora, hablemos de siglos anteriores, sí, que están padeciendo ahora los descendientes. Pero también, ¿no? Es decir, eso eran elementos bastante, digamos, extendidos. Es curiosísimo que esa estadística exista. Había un caso en Venecia, como decía Carmen, Javier, que es el que parece que prende la llama de esta historia, tan desconocida, tan increíble, que nos muestra gráficamente un trastorno del sueño que parece es una maldición. Sí, el primero que sufre esta enfermedad, entre comillas, es Giacomo, en 1791. Él es el primero que, como decía Carmen, ¿no?, trae después una larga cola de descendientes que van muriendo a su paso por esta extraña afección. Hablan incluso de la familia maldita. El caso se hace famoso cuando el doctor Max, un famoso doctor norteamericano, publica el libro La familia que no podía dormir, donde cuenta pues toda la historia de estos venecianos, que empiezan además a hacerse bastante importantes porque los descendientes de Giacomo son importantes doctores, mercaderes que se van expandiendo por toda Italia. Lo que ocurre es que este Giacomo, cuando cumple los 54 años, era un hombre muy sano y sin embargo empieza a padecer algo muy extraño, y es que constantemente cierra los ojos, intenta dormir y sin embargo es incapaz. La falta de sueño a lo largo de la noche le provocan que intente echarse la siesta también. Es incapaz de dormir durante la tarde y así van pasando días, uno tras otro, hasta que Giacomo acaba perdiendo la vida en la cama entre grandes tormentos, pesadillas que se le fundían con la realidad y todo tipo de síntomas que en ese momento los médicos de la época no sabían muy bien a qué se correspondían. Y siempre se catalogaban como demencia en aquel momento, ¿no? Claro, de hecho el doctor Max acude a esos registros de los fallecidos en esa época, de todos los descendientes de Giacomo, y aparecen términos como epilepsia y fiebre gástrica nerviosa. Más adelante en estos mismos certificados aparece este mal como el mal de Estocolmo, aparece meningitis, demencia presenil, en fin, todo tipo de terminología médica para intentar dar un nombre a algo que era absolutamente desconocido en esa época. Como una pesadilla un poco escurridiza que no tenía ni catalogación. Eso es. Italia, qué curioso, ¿eh? Y España como dos focos importantes que se hayan estudiado, porque a lo que voy... Después Alemania. Alemania también. El doctor Estivil da otra opción. Es decir, no se habla de esto, no lo habla nadie, se hablará en cenáculos ultra especializados, pero en ese condado de Treviño o en el País Vasco hay, que el condado de Treviño sería Burgos realmente, aunque dentro de la provincia de Álava, hay una serie de casos de este mal tan extraño, de esta enfermedad tan extraña, pero él cree que puede tener otros factores.
En realidad porque realmente han estudiado mucho mejor. Esto siempre nos pasa a los científicos. Cuando no conoces algo, normalmente no encuentras enfermedades de un tipo concreto. En cambio, en el País Vasco ha habido mucho interés en este campo y yo creo que hay muchos más casos en el resto del mundo, pero al no estudiarse profundamente pasan por alto y no se ha sabido diagnosticar. Yo pienso que esto es producto de los buenos centros de sueño que hay en el País Vasco. Gracias por la actividad que tenéis en las redes, hacéis este programa vivo en todo el mundo. Y hoy para aprender, en el fondo para aprender y para sobrecogernos, porque ahora tenemos un documento que impresiona, sobre todo si, un documento que recupera Javi Pérez Campos, si entendemos muy bien lo que está pasando. Yo no sé, Santiago, Clara, si hay algún otro tipo de enfermedades o de momentos en los cuales, quizá el delirium tremens, en los cuales la persona tiene unas alucinaciones que le aterrorizan, tiene falta de sueño y no las distingue de la realidad. Están ahí en la realidad, se han encarnado de alguna forma y le están absorbiendo la vida. Si esto ocurriera en épocas pasadas, lógicamente parecería pues un síndrome de ataque diabólico, ¿no?, según la religión u otro tipo de cuestiones. Sí, bueno, es que muchos de estas enfermedades de las que vamos a hablar esta noche, incluyendo este insomnio familiar fatal, que sería en la pirámide la cúspide de lo más extraño, ¿no? Una persona de cada 33 millones, con lo cual es que es muy estamos extraño. Hablando de eso, enfermedades extrañas, que a lo mejor, bueno, en este caso probablemente a lo mejor ni siquiera se ha oído mencionar antes, ¿no? Seguro. A lo mejor hablamos de sonambulismo o hablamos de narcolepsia y también son más populares, pero por ejemplo la narcolepsia también está considerada enfermedad rara. Quiero decir que nadie se alarme porque esto afecta a unas porciones muy pequeñas. O sea, estamos un poco comentando estos casos como derivaciones de lo que son trastornos del sueño o la parte más oscura del sueño, ¿no? Que existe, efectivamente. Y el tema de la privación del sueño está comprobado que provoca las alucinaciones. Claro, el problema es cuando no se duerme durante un largo y prolongado tiempo, y esto hace que esas alucinaciones se intensifiquen y nos provoquen esa confusión entre lo que es real y lo que es soñado o lo que es imaginado, o incluso la sensación de que te van a atacar, de que tu vida está en peligro, de que hay un peligro inminente que te afecta. Se hablaba de esa manía persecutoria en documentos del siglo XIX, ¿no? Sí. El sujeto tiene manía persecutoria porque las alucinaciones se han convertido, por ejemplo, en una entidad junto a su lecho y tiene miedo, cree que le están vigilando. Que ahora se pueden estudiar mejor porque hay vídeos de pacientes grabados con insomnio familiar fatal donde se ve que empiezan a tener unos espasmos musculares, que los músculos de la cara no los controlan, que hacen ademán, por ejemplo, uno de la familia italiana, de estarse peinando todo el tiempo, como hacía, porque era un gran bailarín y cuando acudía a las fiestas antes se peinaba con el peine, y repite esos movimientos. Luego empiezan a no controlar ni las piernas ni los brazos, pierden el equilibrio, y algunos que se los ve que tienen que ir con un médico detrás porque ya el equilibrio no lo controlan hasta que ya entran en un estado de coma ya irreversible. Yo era prácticamente un niño y me encontraba en una casa bien conocida, una casa familiar. Avanzaba por el pasillo principal. Es una casa antigua, de un casco viejo, de una parte casi gótica. Es más, a través de una galería entraba la luz de la mañana, en la casa no había nadie, y hay un patio donde en su tiempo hubo excavaciones que prácticamente sacaban el corazón más viejo de la ciudad, el esqueleto casi gótico, el pasillo en penumbra, en algunas zonas la oscuridad total, y yo sin miedo avanzaba hacia adelante. Caminaba con mis pequeños pies sobre la alfombra rojiza. Al fondo, a unos 15 metros, una gran puerta que comunicaba con esa galería, desde donde entraba la luminosidad de la mañana, una puerta de cristal esmerilado, esta que provoca una deformación de la óptica que hay en el otro lado, esa que devuelve destellos un poco distintos, deformes. Y entonces lo vi muy claro. Al otro lado de la puerta, al otro lado del cristal, había alguien. Pasaba a un lado y al otro, derecha e izquierda, las puertas de los dormitorios con sus viejos pomos, con la mirada fija en aquella última puerta, como si fuese un símbolo, una puerta de cristal. Estaba cada vez más cerca. Entre la puerta y mi anatomía, una pequeña mesita con un teléfono antiguo, como si alguien esperase una última llamada. En ese momento era muy consciente de que estaba solo en la casa, en la vieja casa familiar. Al otro lado del cristal alguien me esperaba o alguien me miraba. Alguien que tenía una posición extraña, como la de un muñeco desvencijado. Alguien cuyo cuerpo, cuyos brazos, cuyas piernas no guardaban una simetría lógica. Y entonces me paré en seco.
Y este recuerdo no se puede marchar de mi mente. Unos 5 metros y entonces la sensación de que había un individuo que tenía una particularidad. Estaba descoyuntado o descuartizado. Su sangre, los restos, salpicaban el propio cristal. Ahora podía verlo con detalle. La cara me parecía la de un Cristo, con barba, el pelo desaliñado, los ojos muy abiertos, muy expresivos, casi como huevos, casi saliéndose de las órbitas, mirándome muy fijamente. La boca entreabierta, agónica, y lo que más me sorprendió, lo que me hizo dar un salto, lo que me empujó hacia atrás a volver al pasillo, es que aquel individuo que parecía uno solo, con sus brazos, sus piernas, su sangre, cimbreándose como una serpiente, un animal herido, al otro lado del cristal, tenía 2 cabezas, 2 caras. Y las 2 me miraban, y las 2, como en un individuo mitológico, extraño, imposible, intentaban comunicarme algo, hablarme en su secreto lenguaje. Yo era solo un niño, y entonces, creo, huí de allí, huí como alma que lleva el diablo, huí despavorido, corrí y mis pasos sí que se escucharon, me giré al final, y aquel individuo seguía, en aquella extraña danza. Las cabezas me miraban, seguían fijándose en mi espalda, querían seguir diciéndome algo. El hombre troceado, el hombre partido, el hombre escindido, la terrible pesadilla. Y es que esta noche, amigos, hablamos de eso, de pesadillas, porque algunas, como esta que yo tuve en la casa de mis abuelos a los 6-7 años, se ha quedado muy marcada, como si el contenido psíquico que tienen las pesadillas tuviese la facultad especial de quedarse marcado a fuego. A lo largo de la vida soñamos miles de veces. Muchas veces no nos acordamos, se borran, se formatea nuestro disco duro. Pero ¿qué tienen algunos sueños con contenido? ¿Qué tienen estas pesadillas para que sigan ahí, revoloteando en el cerebro? ¿Son un misterio? ¿Hemos desaprendido lo que significan? Como en todo lo que tiene que ver con los sueños, ¿nos hemos convencido de que son simples materiales de la papelera de ese disco duro que se remueven, que no tienen sentido, que son una película absurda? O como en tantas otras ocasiones, ¿será que no comprendemos el lenguaje oculto de los sueños y en este caso de las pesadillas? Que no queremos entender su cántico, que no queremos saber por qué ese hombre bicéfalo hablaba ensangrentado al otro lado del cristal. ¿Se podrán interpretar las pesadillas? ¿Significarán algo? ¿Tienen que ver con nuestra salud? ¿Tienen que ver con el futuro, con el pasado? ¿Por qué son recurrentes y se quedan en nosotros como un parásito? ¿Por qué pueden ser lúcidas? ¿Por qué hay algunos que no pueden distinguir pesadilla y realidad? ¿Es cierto que hay personas que tienen pesadillas con los ojos muy abiertos? El territorio del sueño sigue siendo el territorio del inconsciente, el territorio de lo desconocido, el territorio de lo oscuro, el territorio de lo importante, sin duda, para todos. Todos los que escuchéis este programa, estoy seguro ahora mismo, en el país que sea, en el lugar por remoto que esté, habéis tenido alguna vez una pesadilla. Alguna quizá tan añeja como la que yo he contado a viva voz. Alguna que os sigue generando una sensación de pregunta muy antigua, una pregunta que nadie ha respondido. ¿Por qué en aquel momento? ¿Podremos esta noche dar un poco de luz en torno al tema más oscuro que nos visita habitualmente? Creamos en el misterio, ¿no? ¿Qué mayor misterio, verdad? Que el que se despliega en la madrugada, en horas como esta, y nos muestra el lado más absurdo. Lo he pensado esta misma noche. El material del que están hechas las pesadillas, el extraño guión, la estructura aparentemente alucinatoria, se parece mucho a lo que es la esencia real, auténtica, indiscutible del misterio, a los encuentros con lo desconocido, esa cosa que nos parece irreal pero que tiene un código profundo de verdad. ¿Será que las pesadillas son una parte de la historia que simplemente no queremos mirar? Clara Tauces, compañera, una vez más, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Buenas noches a todos. ¿Qué es una pesadilla? Y no sé, Clara, pero por lo menos por mi parte, avanzando en la vida, como avanzaba por aquel pasillo de niño, me doy cuenta de todo eso que nos han dicho que es fantasía, que nos lo han marcado con un marchamo para que lo descartemos de inmediato, para que no pensemos en eso como cosa seria. Resulta que ahí es donde está el misterio. Resulta que en todo eso hay argumentos para conectar con otras realidades que siempre han estado ahí. Se ha avanzado mucho desde ese siglo XVII que comentabas hasta hoy en día para conocer un poco el mundo de la pesadilla. ¿Por qué se produce? ¿Hay algún nexo con lo fisiológico, por ejemplo? Sí, puede haber un nexo con lo fisiológico por determinadas causas. Es decir, por ejemplo, una fiebre alta puede generar esas pesadillas, esas visiones horrendas, ¿no? O que nos causan ese desazón, ¿no? Hay también algún tipo de trastornos relacionados con la mente, o sea, en un momento determinado, situaciones de ansiedad, de estrés, de angustia, depresiones, trastornos más graves incluso, ¿no? Como esquizofrenias, etcétera, pueden generar pesadillas. Y luego también están las cosas, digamos, puramente, bueno, se creía hasta hace no mucho que pues la comida copiosa, etcétera, podía generar pesadillas, y hay un refrán que dice que de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿no? Y es que muchas de las enfermedades que pueden estar gestándose dentro de nosotros tienden a activarse durante el sueño.
porque no olvidemos que durante el sueño, pese a que estamos dormidos, tumbados, aparentemente con una placidez fuera de lo normal, que no hay un movimiento, que sí que lo hay, físico, se está produciendo todo un proceso interior, que ahí, por ejemplo, la presión arterial cambia, se pueden producir erecciones, hay una serie de circunstancias que es otra parte de la vida, quizá la que menos atención prestamos, pero igual de importante, ojo. En esa parte de la vida desconocida, que interesó a Freud, a Jung, a todos los pensadores, esa parte de nuestra vida que son muchas horas, muchos días, muchos años, ocurren cosas que, repito, hemos tenido el convencimiento global, o nos han convencido de ello, de que no pueden ser valoradas como realidad. Y sin embargo la naturaleza no hace nada porque sí, tendrán algún sentido, significarán algo. Como otras muchas señales de la vida, nos las han quitado, borrado, nos han despojado de ellas. El hombre, el ser humano, siente, o algunos seres humanos sienten, la necesidad, sobre todo creo yo, según va avanzando su vida, de comprender esos códigos que nos han sido robados, porque cree que hay cierta sabiduría importante. Y las pesadillas podrían llegar al revés, invirtiendo la ecuación, Clara, a generar enfermedades. No las enfermedades generando pesadillas, sino estas, por su angustia, podrían generar trastornos graves. Bueno, hay que ver qué fue primero, ¿no? Si la pesadilla o la enfermedad. Es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Pero sí que es verdad que las personas que experimentan pesadillas de manera recurrente y de manera, o sea, con mucha intensidad y a lo largo de, por ejemplo, más de una vez a la semana, convendría que fueran al especialista, porque vamos a independientemente de qué ha generado la pesadilla, lo cierto es que la pesadilla impide el desarrollo normal del sueño fisiológico. Primero, porque te despiertas. Segundo, porque estás angustiado. Tercero, porque esa situación ha generado una cosa anormal y te está partiendo el sueño. Entonces, si esa pesadilla es recurrente y se presenta muy a menudo, incluso varias veces a lo largo de la noche o a lo largo de los días, más de una vez a la semana, etcétera, sí que se debe acudir al especialista, porque entonces te puede generar otro problema. Hay pesadillas recurrentes, por tanto. Hay símbolos, códigos, como los arquetipos, que se repiten en los sueños infernales, un poco. Sí, hay, bueno, esto de poner el nombre, digamos, pesadilla por el peso de la opresión, tal, no es algo, nosotros sabemos perfectamente que cuando tú estudias un poco toda la simbología arquetípica de, por ejemplo, de los visitantes, lo que antes eran más bien infernales, no los visitantes de dormitorio, que luego ha habido incubos, súcubos, todo eso se presenta durante el sueño, no durante el estado de vigilia. ¿Por qué? Las pesadillas, lanzo la pregunta como tantas esta noche, ¿pueden llegar a doler? ¿No os ha pasado que en una pesadilla habéis sentido un dolor físico, por ejemplo, yo lo digo, que te claven un puñal? Tú sientes un dolor físico, pero a mí nunca me han clavado un puñal. Y la duda está ahí. ¿Será ese el dolor del puñal realmente cuando entra en el cuerpo? En vigilia me pregunto, ¿de dónde llega esta información? Parece que somos antenas extendidas en mitad de la noche, captando influencias y fuerzas que siguen siendo fascinantes, pero que en este caso también aterran. Vamos a hacer esa exploración. El arte puede ser resumir una pesadilla. ¿Qué es la imagen que impacta? Para que Clara también, bueno, obtenga sus datos, ¿no? ¿Qué es la imagen? ¿Cuál es la sensación poderosa que nos queda de ello? Abrimos vías de contacto. Claro que sí, líneas abiertas, nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Redes sociales en las que hay otra revolución tremenda por una serie de imágenes muy curiosas, muy bonitas. Luego Fermín quizás cuente algo más, pero bucead por ahí. Nave del Misterio, con muchas novedades. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Resulta que nos vas a contar el nacimiento de la gran película que tiene que ver con pesadillas y muerte. No adelantemos nada, pero resulta también que hay elementos que nos indican que los sueños pueden llegar a matar. Sí, porque, bueno, a nivel personal hubo una película que a mí me marcó de pequeño, que es Pesadilla en Elm Street, una película que es el nacimiento de uno de los monstruos más famosos del cine moderno, ¿no? Que es Freddy Krueger, ese hombre que se mete en nuestros sueños y que acaba con las personas que sufren pesadillas con él. Yo viví pesadillas con este personaje, pero he pasado más miedo cuando he descubierto que la historia de Pesadilla en Elm Street está basada en hechos reales. Vayamos un poco más hacia el centro o epicentro de las pesadillas. Doctor Gaona, experto evidentemente en el campo de los trastornos del sueño, aunque repito, los trastornos del sueño darán para una segunda parte de este dossier, si les parece a mis amigos, porque hay tanto todavía por despejar, tantas incógnitas todavía con X, ¿no? Como resultado. Hace mucho tiempo, uno de los primeros libros que yo creo que compré tenía una portada azul, está en mi biblioteca y me viene ahora a la mente. Es un hombre soñando, un hombre con un tono bucólico, una portada azul mirando las estrellas, trastornos del sueño. Trastornos del sueño.
años, sí señor. Esta tarde lo estaba yo repasando. No me lo puedo creer. Sí, sí. Me lo regaló a mí el doctor Manuel Moros Peña, un conocido de este programa. Porque es un clásico. Un clásico. Y no ha avanzado tanto el tema. Eso es lo que quería preguntar y parece mentira, porque Clara lo sabe. Cuando yo entiendo que de cara afuera muchas personas pueden pensar lo que quieran, pero Clara me conoce hace más de 20 años. Yo, Clara, no me cuentes muchas cosas, como digo casi siempre, porque me quiero sorprender de verdad en vivo, porque sabéis muchas cosas y yo quiero recibirlas. Esta, desde luego, no estaba preparada. Ese libro es un poco también de pesadilla en el buen sentido. Tenía la fuerza del arquetipo en su portada. Es decir, era como una introducción hace ya muchas décadas a un mundo que hasta para los científicos es un mundo prohibido, porque no hay nada sólido. No hay nada sólido. Y sin embargo, los seres humanos tienen códigos que unen sus extrañas batallas con el miedo nocturno. Le preguntamos al doctor Gaona y nos da un dato más. Las pesadillas, pues bueno, es una alteración del sueño normal, lo que vulgarmente se llaman parasomnias, ¿no? Las parasomnias, lo que tiene la persona realmente tiene un eje, ¿no?, de miedo y de ansiedad fundamentalmente. Y es fácil en la clínica diaria, relativamente fácil identificarlo, porque sobre todo se le suele preguntar al paciente, oiga, ¿ese sueño le ha llegado a despertar? ¿Se ha levantado, se ha despertado con ansiedad, con miedo, etcétera? Noche de los inocentes. Bueno, realmente ya no, pero estamos en esa franja. Esto no es ninguna broma. Nos adentramos en el último reino desconocido del ser humano, lo que sueña, lo que viene a visitarle por la noche, lo que, repito, nos hemos creído que no tiene importancia. Y si algo sabemos, aunque sea poco, es que la naturaleza no hace nada porque sí, absolutamente nada, aunque nos creamos más sabios que ella. Clara, compañera, resulta que Gaona suelta ahí una baza interesantísima. Nos despertamos. La pesadilla tiene ese elemento, irrumpe en nuestro sueño, lo desmonta y está en la alerta que uno se despierta sudoroso, angustiado. ¿Sería uno de los lemas principales de una buena pesadilla? Sí, incluso no solo que nos despierta, sino que queremos despertar. Tenemos esa sensación tan grande de miedo, de angustia, es algún peligro que se cierne sobre nosotros o que simplemente atormenta ese sueño de tal modo que la persona quiere despertar y como quiere despertar, despierta. Vamos a hacer una cosa importante. Conectemos con la actualidad. Ha habido una noticia sobre Adolf Hitler, ni más ni menos, que también nos ha ayudado a preparar este dossier. Lo creíamos interesante, pero resulta que esta semana se cuenta algo en torno a un personaje de pesadilla para la historia como es Adolf Hitler. Muchos intuían, estudiando su biografía, yendo a los apuntes de psiquiatras, que algo pasaba, que esto no justifica, pero algo ocurría en ese cerebro. Vamos a aprender cosas de esta figura nefasta para la historia de la humanidad. Esta semana se descubrieron algunas cosas nuevas. Se ha descubierto durante una investigación que se ha llevado a cabo en Londres por parte del escritor Lauren Mars y John Forrest, que es un estudioso de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. En ella han descubierto que al parecer Freud estuvo tratando a Hitler cuando tan solo tenía 6 años. ¿6 años? Nada más que 6 años. Ernest Bloch era el médico de la familia de los Hitler y al parecer pues no sabía muy bien cómo tratar las terribles pesadillas que tenía Hitler de niño. Él decía que veía seres monstruosos que se abalanzaban sobre él y siempre también caídas hacia un vacío profundo, negro, así lo relataba el propio Hitler. La caída al abismo las hemos tenido todos, ¿no? Sí. Y también unas persecuciones tremendas las que sufría, donde le azotaban hasta casi él desear la muerte. Freud enseguida dijo que a este niño había que ingresarle, que había que internarle, pero su padre se negó. El padre de Hitler se negó, entre otras cosas porque al parecer le maltrataba tanto física como psicológicamente, y para que no se descubrieran las heridas físicas pues no quiso que ningún médico de ninguna institución cerebral le viera ni le tratara. El padre de Hitler maltrataba y golpeaba a Adolf Hitler de niño con 6 años. Sí, por eso él en cierta forma decían los médicos que tenía esa serie de pesadillas recurrentes y que estaría bien que le ingresaran en un centro para tratar esos miedos y esas pesadillas tan profundas. Seguramente ni el padre ni el propio, bueno, sobre todo el padre, ¿no? Primero al golpear a su hijo y segundo al desoír a Freud, ni más ni menos. No sabía lo que se avecinaba quizá en ese cerebro, pero es que hay más. Hitler, y eso lo sabemos por diferentes biógrafos y lo hemos contado en alguna ocasión, sigue teniendo esas pesadillas lúcidas, luego hablaremos de ellas, pesadillas que son tan reales que uno no puede distinguir de la realidad. Yo he vivido alguna. Luego, por supuesto, a lo largo del tiempo, aparte de las vuestras, contaremos algunas nuestras si hay, y vamos a sorprendernos, seguro, 100%. Pero es que Hitler tiene alguna pesadilla que le legitima en lo que él cree que es su cometido de instauración de una raza futura y del Tercer Reich. Ocurre en una trinchera. Sí, una trinchera durante la Primera Guerra Mundial. Hitler junto a sus compañeros de batalla están durmiendo en la trinchera y entonces él sueña que tiene la boca llena de inmundicia. Fíjate qué sueño, ¿no? Esto le hace despertarse automáticamente
y él camina unos pasos más allá, un poco imbuido en esa visión que acaba de tener, esa pesadilla horrible, y en esto cae una bomba, y con tan mala suerte o buena suerte, no sabemos cómo calificarlo, que en ese momento todos sus compañeros de trinchera fallecen y él dice, bueno, esto es un aviso, debo seguir adelante. Hay muchas personas con esa sensibilidad a flor de piel que los hiperconecta, ¿no?, con esa realidad velada, ese otro mundo, que han intentado escuchar sus propias pesadillas, han intentado ir un poco más allá, han sabido que el lenguaje de los sueños era un lenguaje muy práctico, muy real para sus cometidos, y esta noche tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Kafka, la metamorfosis, ese despertar convertido en insecto, uno de los inicios de la literatura universal más impactantes, más de pesadilla. Es que eso tiene que venir de algún lugar. Cuando lo hace Kafka, el público da un brinco hacia atrás. Vaya inicio. ¿De dónde viene esto? Evidentemente hay contenidos psíquicos muy potentes. Indagando en la propia biografía de ni más ni menos Franz Kafka, conocemos que las pesadillas tuvieron un papel importante. Sí, un papel importantísimo, no solamente en la metamorfosis, sino en otras de sus obras. Y bueno, un poco sabemos que el término kafkiano, ¿no?, estas situaciones kafkianas de las que se habla, vienen precisamente porque son situaciones aparentemente absurdas que se presentan en un contexto real, ¿no? Claro, ¿qué son sino los sueños? Situaciones aparentemente absurdas. Muchas veces cuando analizamos un sueño simplemente lo contamos, al hacerlo en alto, verbalizarlo, nos damos cuenta de lo absurdo que es. Y sin embargo decir, ¿cómo eso me ha podido dar miedo a mí si no tiene ni pies ni cabeza? Pues de ahí viene un poco lo de la situación kafkiana. Kafka tenía estos sueños y los utilizaba con cierta frecuencia, es decir, los trabajaba bastante recurrente y tomaba elementos de estos sueños para sus obras. De hecho, un amigo suyo calificó la metamorfosis como un sueño terrible y él contestó un poco de manera enigmática, ¿no?, que los sueños revelan una realidad que es mucho más fuerte que la imaginación. A mí me gustaría pedir a nuestro querido público que esta noche tomase buena nota. Kafka, no un cualquiera, dice que los sueños revelan una capacidad, una fuerza que está mucho más allá de la pura imaginación. La mal llamada fantasía. La fantasía o la imaginación que nos hemos creído que es irreal, que la podemos componer y que no tiene que ver con lo auténtico. Y sin embargo, existe un lenguaje profundo. Es más, me atrevería a decir que hay una especie de vertebración de muchas cosas que se repiten, cosas que uno nunca ha vivido y que sin embargo en la pesadilla tienen su vida propia. Elementos, circunstancias. ¿Estáis conmigo, amigos? Elementos, situaciones, olores, dolores, visiones, lugares donde uno nunca ha estado. Hay una especie de argumento de realidad que provee a la pesadilla de una enjundia que nos indica en el momento de vivirla que es algo que desde luego no estamos imaginando porque sí, que no estamos creando en tiempo real. Es más, parece que según va la pesadilla, ella tiene una autonomía sobre nosotros y que, como decían los antiguos, porque los antiguos no eran idiotas, aunque lo creamos, en el siglo XXI, decían, por ejemplo, los maestros del templo del sueño, en la antigua Grecia, he tenido un sueño. Eso lo decimos ahora. Ellos decían, muy hábilmente, he visto un sueño. ¿Por qué? He visto un sueño quiere decir que el sueño transcurría y yo lo veía, no me pertenecía. He tenido un sueño, lo que decimos hoy, es agregarnos la facultad de ser diseñadores de principio a fin de ese sueño. Es una creación nuestra, por lo tanto, ocurre dentro de nosotros, no es nada exógeno, no pasa nada, qué mal estás. Pero los maestros de la filosofía occidental, y con ellos se cortó esta tradición, decían, he visto un sueño. Ellos creían que al penetrar en la noche, al penetrar en sueños y en brazos de Morfeo, se producían imágenes y cosas que eran una realidad paralela que nos era permitido observar durante un tiempo. Y por eso ellos decían, he visto un sueño, no soy dueño de ese sueño es ajeno a mí, pero yo he podido contemplarlo. Ahora tengo una información y lo que haga con ella depende de mí. Más sobre pesadillas. Indaguemos en el aspecto médico. Tracemos paralelismos. Habla el doctor Gaona. Muchas veces existen una serie de conflictos interiores en los cuales, a través de mecanismos que son realmente desconocidos, pero que muchas veces se pueden inducir, por ejemplo, particularmente en los niños, con cierto tipo de lecturas, películas, etcétera. En los adultos pasa algo parecido. Habitualmente suele ser incluso, quizá antes el huevo o la gallina, ¿no? Habría que discernirlo, pero un estado psicológico en el que habitualmente hay algún conflicto subyacente. Hay una preocupación intensa, muchas veces son inconscientes. La persona durante el día no llega ni siquiera a pensar en ello. Pero luego, cuando llega la noche y el consciente se relaja, que es como una verdadera tapa de una olla a presión, entonces emergen como si fuesen burbujas en la superficie de ese caldo de los sueños,
esas preocupaciones. Emergen como burbujas, surgen del caldo de nuestra psique más profunda esas cuestiones. Tienen que ver a veces con historias personales, pesadillas recurrentes, pesadillas que cuentan una historia. Por ejemplo, uno de los personajes preferidos de este programa, por lo menos hablo a nivel personal, uno de los pocos científicos, mira, como Gaona, que se atrevió a no seguir de espaldas, a girar su silla de ego y a enfrentarse a los misterios, porque desde niño los había vivido. El primer científico de la mente que de verdad se zambulle en el mar inacabable, inabordable del misterio profundo de la noche. Carl Gustav Jung. El mismo Jung que de pesadillas pasó a abrir las puertas de su casa de Bollingen. Es una de las escenas que más me ha impresionado que nosotros hemos contado. Escucha unas voces, ahora hablaremos, Clara, de voces, mensajes en las pesadillas. Él escucha unos golpes en la puerta, no se atreve a abrir. Está solo en un torreón donde escribe una de las 10 mentes más importantes e influyentes del siglo XX. ¿Qué son esos golpes? ¿Quién está llamando en mitad de la noche? Nos recuerda un poco a la hipnótica escena que otro maestro de pesadillas, Edgar Allan Poe, describe al inicio del Cuervo. Una llamada en la noche, ¿quién será? Esa angustia. Intenta dormir, no puede. Se levanta, la pesadilla, las voces vuelven a llamarle. Le reclaman. Como el misterio llama, como lanzando piedras para intentar que uno se vuelva. Abre las compuertas, las pequeñas ventanas del terreno oscuro de Bollingen y mira hacia el jardín. Y en el jardín quietos, como si llevasen mucho tiempo esperando, como si estuviesen ahí casi desde el principio del tiempo. Unos 15 o 20 encapuchados, con un gorro parecido al de los nazarenos, oscuro absolutamente. Son figuras casi flamígeras. Es una santa compañía descompuesta. No está en hilera. Ocupan casi todo el jardín. No tienen rostro. Pero Jung comprende en ese momento dos cosas. Una, que le están mirando, y dos, que no está dormido. Con historias de este tipo, Jung no pudo sino desatarse de las sogas dictatoriales del sentido mecanicista que imperaba y decir, yo voy a investigar esto. Los sueños y las pesadillas fueron su primera ocupación prácticamente. Él supo que cada noche conectábamos con ese otro mundo y le pasaron cosas. Él era muy metódico, ¿verdad, Clara? Lo apuntaba todo. Sí, sabemos que Jung era tremendamente metódico. Él tenía su sistema de apuntar prácticamente al día las cosas que le iban sucediendo, y de eso tenemos tanta información sobre él, precisamente, ¿no? Y una de las cosas que apuntó y que contó fue un sueño que había tenido, un sueño sincrónico, vamos a llamarlo así. Un sueño sincrónico es algo que se está produciendo. No es que tú tengas, digamos, una visión de lo que se está produciendo, pero tienes información de algo que se está produciendo casi en ese momento. Sueño sincrónico. Un sueño sincrónico, aunque tú no sepas interpretarlo en ese momento. ¿Qué es lo que le pasó a él? Él estaba durmiendo y de repente notó que alguien le golpeaba la frente y acto seguido la nuca. Golpe seco. Un golpe seco fuerte que le despertó. Entonces automáticamente él pensó que se le había venido encima algo, se había caído algo de una librería o donde fuera, pero cuando comprobó que nada de eso había pasado, miró la hora y lo reflejó. Él no supo qué sentido tenía este sueño hasta que al día siguiente le informaron que uno de sus pacientes se había pegado un tiro en la frente. A esa hora. A esa hora, justo. Nuestras redes sociales, nada del misterio, son como burbujas, decía Gaona, que emergen ahora mismo del inconsciente colectivo global conectados a esta historia. Pues está emergiendo el inconsciente colectivo global, es bueno el experimento, Clara, un sinfín de información, en forma de pesadilla en ocasiones, que algo tendrá que decir. En forma de Cuéntanos. pesadilla también y de muchas preguntas. Mira, una de las pesadillas, Andrés Tejero nos decía, mi peor pesadilla es una en la que veía un catálogo de cabezas. Parecían inertes, pero cayó una y se rompieron los sesos. El miedo fue su forma de gritar. Un catálogo de cabezas. Catálogo de cabezas, se cae una de las cabezas, se esparcen los sesos y esa cabeza empieza a gritar. ¿Habéis oído algo parecido? ¿O las pesadillas siempre tienen... Es lo interesante, llevas toda la vida investigando en esto y siempre hay alguien, es lo bonito del misterio, que se une a esto, que te sorprende. Sí, no, desde luego. A ver, hay algunos prototipos, digamos, de sueños que se repiten o que son más comunes en todos nosotros, pero evidentemente cada sueño es único. Ahora comentamos, si te parece, Clara, aunque sea mucho generalizar y siempre eso puede conducir a errores, pero 4 o 5 arquetipos, si te parece, sí, que tú crees que son fundamentales en las pesadillas del hombre moderno, ¿te parece? Sí. Aiden nos cuenta que él tuvo una pesadilla que se envenenaba con lejía. Francisco Clemente, soñé que me disparaban. Cuando desperté sentía un cosquilleo donde me dispararon. De esas hay varias. El daño, Iris ¿no? Físico. Fritango dice, respecto al dolor de un puñal en un sueño, yo sentí el dolor de un disparo en el pecho. A poco de sentirlo, desperté. Dolorosísimo. Yo he tenido siempre esa cuestión, ¿no? Esa incógnita de alguien, terrible preguntarlo así, pero esta noche estamos para recabar información. ¿Alguien ha vivido en un sueño una puñalada y por desgracia para él lo ha podido comparar en la vida diaria con una puñalada real o un disparo real? Porque sería muy interesante saber que el dolor que vivió en el sueño primero era muy parecido. ¿De dónde viene ese dolor? Me imagino que fisiológicamente, aunque luego entraremos en ello, es que tú te estás torciendo el brazo, pellizcando cierta parte, yo qué sé. La explicación lógica es que tú estás teniendo un dolor de enfermedad. Tú estás fantaseando, ¿no? Porque hemos visto, aunque no nos hayan apuñalado, sí hemos visto lo que es una puñalada, sabemos lo que es, sabemos que se penetran órganos. Sí, pero no se puede saber el dolor físico. No, el dolor no, pero por eso podemos imaginar o idealizar en este tipo, ¿no?
Y la pregunta que lanzo, Clara, es, si nunca me han apuñalado, ¿por qué siento ese dolor que es diferente a otros dolores? Mira, había una persona, luego buscaré el nombre, que nos decía que por desgracia a ella la habían apuñalado y que no se siente dolor cuando te clavan el puñal. Pues sin embargo en el sueño, como si fuera algo muy simbólico, yo por lo menos he sentido un dolor tremendo. Interesante, ¿ves? Interesante compararlo con gente que lo ha vivido. Hay una cosa, perdón, que me gustaría decir, que también, porque va a haber gente que diga esto, cuando sueñas con desconocidos, pensamos que nosotros no hemos visto a esa persona nunca, pero parece que no se nos olvida nada. Las personas que aparecen en nuestros sueños que son desconocidos, en algún momento de nuestra vida se han cruzado con nosotros, aunque sea por unos instantes. ¿Me quieres decir, Clara, y esto sí que acongoja, y te lo juro por lo que significa, que en nuestra vida somos conscientes de pocas cosas, que todas esas personas que nos hemos cruzado por la calle alguna vez están en algún sitio de esas autopistas prodigiosas del cerebro? Sí, como esos guerreros de terracota del emperador Qin Shi Huang, ¿no? Que cada rostro es diferente, pero sin embargo se han inspirado en alguien. Nacho Telefunken dice: pesadilla recurrente, las 4 torres se caen y muero aplastado. Al día siguiente me dolía mucho la cabeza. Aún no he ido allí. Fuller, una de las que nunca olvidaré, es en la que de repente me persiguen unos hombres trajeados hasta rodearme y me señalan con el dedo. Trajes, indumentarias, figuras. Ahora hablaremos de eso, Clara. Darbox, no sé si llamarlo pesadilla, pero yo soñé que era un caballo negro que andaba por calaveras ensangrentadas. Madre mía. Anaconda dice: duelen muchísimo físicamente a ella las pesadillas e incluso se despierta llorando. Información esto, pesadillas con dolor. Vamos un poquito más allá, porque también es interesante responder algunas cuestiones. Primero el doctor Gaón y luego Clara. Si estas pesadillas en un momento dado se siguen repitiendo, en nuestra experiencia profesional es que habitualmente hay ese conflicto subyacente, ¿no? Ese pesadilla, no hay que olvidar además que viene en un momento dado de un origen lingüístico de peso, pesadilla. Ese peso, esa pesadilla que tenemos puede llegar en un momento dado a ser un síntoma, si es recurrente, en el que podemos identificar muchas veces ese tipo de conflictos subyacentes. Hay que tomar en consideración que la persona en un momento determinado puede tener algo más de lo que nos está contando. Muchas veces, no solamente conflictos ya con cuestiones ajenas, sino también personales. Por ejemplo, la misma semana pasada tengo un paciente que tiene una pesadilla recurrente y es con una cuestión terrible que hizo, ¿no?, hace unos años en relación a un hecho terrorífico en su vida personal, ¿no? Traumas que se sienten como dolores auténticos en la pesadilla, Clara. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que las pesadillas normalmente son más comunes en la infancia y en las mujeres, pero a medida que pasa el tiempo teóricamente se van desapareciendo, aunque sabemos que la gente de adultos puede tenerlas y a veces son tan recurrentes y generan tanto malestar que, como decía el doctor Gaona, están reflejando algo que hay en nuestra vida, algo interno que a lo mejor la persona no es consciente de ello. ¿Psíquico o físico? Psíquico o físico. Lo más normal es que sea psíquico. Pero también puede estar gestándose algún tipo de enfermedad física y se manifieste en sueños de una manera, no digamos premonitoria, sino que hay un estado de gestación y subyace ese sueño que pone de manifiesto lo que está ocurriendo en nuestro interior. Hablando de pesadillas premonitorias, se habla siempre de sueños, pero pesadillas que tienen un componente de desazón importante para el que las está viviendo en ese momento. Algo le pasó a Mark Twain, ¿no? Sí, Mark Twain tuvo un sueño con su hermano Henry. Concretamente lo veía metido en un ataúd metálico y sobre su pecho colocaban un ramo de flores blancas y una flor roja. Posteriormente de esto, su hermano tuvo un accidente cuando viajaba en un barco de vapor. Hubo un estallido en la caldera, su hermano murió, se quemó. Y cuando Twain fue al funeral de su hermano, al entierro, lo que vio era exactamente la misma escena que había presenciado en sueños. Este ramo con el ataúd metálico color blanco y una flor roja. Antes de continuar con vuestras pesadillas que están inundando el espacio digital, ¿no?, que es otro gran inconsciente colectivo, evidentemente. Javier, has buceado, y hablaremos de eso en futuras ediciones, en un trabajo sorprendente como pocos. Oliver Sacks, Alucinaciones. También hay un apartado, evidentemente, en este estudio para las pesadillas. Hay elementos fundamentales para empezar a establecer nuestro propio mapa arquetípico. Cosas que se repiten, elementos importantes. Digamos que este investigador ha intentado llegar hasta las pesadillas que se entremezclan con la realidad, por ejemplo, pero ha ido estableciendo el código interno de la pesadilla. Esto es muy interesante. Bueno, en este estudio sorprendente, Sacks revela cosas que a mí me han dejado alucinado, ¿no? Él cuenta, por ejemplo, el caso de un australiano, Donald Fish, que un día
acude a su consulta para relatarle que prácticamente cada noche sufre pesadillas tremendas, pesadillas que han llegado a quitarle las ganas de dormir. Cuenta cómo en ocasiones aparecen rostros que se materializan en las sombras y se acercan a su cara lentamente. En ocasiones reconoce algunas de esas caras con familiares que incluso en ocasiones han fallecido. Habla también de figuras oscuras a los pies de la cama que su cerebro automáticamente relaciona con cosas malignas. Pero aquí tendríamos dos elementos, ¿verdad?, que son propios de lo que llamamos visitantes de dormitorio o visiones hipnagógicas e hipnopómpicas a los pies de la cama, una figura esperándonos a los pies de la cama, o una cara que lentamente se nos aproxima hasta casi tocar con nosotros, o un nombre, nuestro propio nombre dicho con otra voz en mitad de la noche. Eso es, lo que ocurre es que este hombre lo vive casi cada día, cada noche. Muchas de estas alucinaciones hipnopómpicas también son auténticas pesadillas cuyo escenario es su propio dormitorio. Habla, por ejemplo, de un cadáver pudriéndose al lado de la cama, que en ocasiones incluso le da la sensación de olor, como si en sueños él pudiera oler esa descomposición. Y habla de arañas gigantes, una de las que más se repiten. Sorprendentemente, Oliver Sacks toma buena nota de todas estas pesadillas que él va enumerando en su trabajo y se da cuenta de que a lo largo de su carrera y de sus investigaciones son imágenes que se repetirían una y otra vez. Son imágenes que parecen pues insertadas en nuestra mente. Arquetipos del inconsciente colectivo, decía Jung, símbolos que la humanidad tiene, que están en algún lugar y a los que la humanidad acude en determinados momentos. Símbolos como la diosa madre o la madre protectora, el anciano sabio, la sombra, símbolos que están en nosotros desde las noches de la prehistoria y que nosotros podemos creer o no en ellos, pero resulta que aparecen en cierto momento de nuestra vida comunicándonos algo. Arquetipos, una de las cosas más asombrosas que junto al término inconsciente colectivo pertenece a Jung. Ahondemos un poco más en arquetipos. Clara, tú has tenido la paciencia también de hurgar en ese mundo de las pesadillas y esas sombras, esas figuras aparecen de una manera destacada. O sea, hay unas pesadillas recurrentes en la historia de la humanidad. Sí, una de las más comunes, por ejemplo, es verse desnudo en un lugar donde hay una multitud y donde nos miran y esa multitud pues sentimos vergüenza, ¿no? Como si es una pesadilla de vergüenza en este caso. Como muy parecido a lo que nos han contado el que ocurrió en el paraíso, ¿no? Cuando comieron del árbol del bien y del mal, que de repente sintieron vergüenza de su propia desnudez, cuando antes no ocurría así. Esa es muy frecuente. Luego está también la caída al abismo, que le sucedía hasta Hitler, pero que a más de uno nos ha ocurrido también. ¿Se sabe por qué la caída al abismo? La caída al abismo puede producirse incluso por una bajada de tensión. Tengamos en cuenta que cuando estamos durmiendo, como he explicado antes, hay una serie de mecanismos que se activan en el organismo, ¿no? Y, por ejemplo, el estar angustiado, el estar con estrés, igual que tú, por ejemplo, en un momento determinado puedes tener un mareo, por ejemplo, estando despierto, también te puede dar un mareo estando dormido. Y sinceramente, Clara, ¿a ti no te parece que las explicaciones fisiológicas en ocasiones intentan extender un manto de explicación a cosas que a veces no entendemos muy bien? Es que muchas veces no tienen esa explicación realmente, ¿no? Tienen más una cuestión que puede ser relacionada con algo del psiquismo, en mi opinión. O sea, las explicaciones médicas para determinadas pesadillas están bien en algunos casos, pero no es lo más común. Y de hecho, por ejemplo, las pesadillas son bastante frecuentes en personas que tienen capacidades creativas, artísticas, intuitivas y una imaginación muy, muy grande, ¿no? Como hemos visto incluso en algunos autores, algunos escritores y la delgada línea de la creatividad, la pesadilla y el misterio, ¿no? Porque yo te pregunto, las sombras, que creo que Sacks también indaga en ese ambiente, si aparecen sombras como las que veía Jung, sombras que resulta que son muy parecidas a las que las personas en total vigilia nos han contado como casos de encuentros con el misterio, encuentros cercanos, esas sombras errantes, esas sombras quietas, esas sombras que cruzan el camino. Es que da la impresión de que muchas veces los encuentros con lo extraño son como una pesadilla que está transcurriendo en la realidad. Decía Stanislav Grof, uno de los grandes investigadores de la mente humana, trabajó durante años en la Europa del Este y llegó hasta Estados Unidos, donde fue una revolución. Fue el primero, no sé qué opinarás, Clara, Javier, Carmen, que habló de las primeras pesadillas se producen incluso antes del nacimiento. Causó un gran escándalo. Y él decía que el momento del parto era un momento de viaje iniciático al otro mundo. Viaje, por cierto, con no pocas dificultades, pero había una diferencia incluso, siendo la forma del parto, siendo por ejemplo una cesárea, saliendo por el canal, él establecía unas diferentes condiciones que incluso luego quedaban grabadas en los sueños recurrentes de esa persona. Grof, en alguno de sus libros básicos, dice que detecta en personas que recuerdan pesadillas muy
muy tempranas, como una casi anomalía, que hay algo muy parecido a las sombras de Goya, de la aquelarre de Goya, lo ponía como ejemplo, las sombras encapuchadas, las sombras de los brujos, las sombras de eso que nos inquieta porque no le vemos el rostro y está como envuelto en un manto. En el fondo, la sombra del fantasma típico que nos acompaña desde siempre y que aparece en algún momento del tránsito de la llegada a la vida, o más bien, no de la vida, que ha empezado mucho antes, sino de la llegada a la luz, y los llama fenómenos de pesadilla perinatal. Estas sombras se reproducen a lo largo de la historia en diferentes momentos. Imagino que serán el gran arquetipo, ¿no? El encapuchado, el embozado, el fantasma que nos da miedo. Sí, el desconocido, la persona que no podemos ver bien en su rostro y que, ojo, muchas veces es un reflejo de nosotros mismos, que es el gran misterio, porque es una invitación... Representa lo poco que sabemos de nosotros mismos. Lo poco que sabemos y una invitación a ahondar en ese uno mismo. La sombra de uno mismo. Bueno, eso por ejemplo le da un giro que es mucho más profundo. Ahora me vas a contar algo de un creador que se metió en las sombras del ser humano, en el bien y el mal en la misma persona, que creo que va a ser muy interesante, pero antes continuamos. Pues continuamos con más pesadillas. Todo un surtido de las pesadillas, ¿no? Está llegando. Sí, además es que hay de todo. Te veo con cara un poco demudada. Ya dice hundirte en arenas movedizas. Otro clásico, ¿no, Clara? Pero claro, como cada sueño es, digamos, uno, ¿no? Porque cada persona tiene esa forma de experimentarlo que lo hace único. Pac-Man, su pesadilla recurrente, ir en autobús subiendo una montaña y el autobús pierde fuerza y se caen todos por el terraplén de la montaña. Madre mía, Pac-Man, no sé si será el mismo Pac-Man que tiene un blog que es extraordinario, igual no me estoy equivocando, sobre Radio Chips, que yo recomiendo desde ya, porque es uno de los mejores trabajos de la radio que se hace en España, y lo digo así de claro. De vez en cuando indago en sus páginas y es algo que en otro país sería, de dar en la universidad. Es el mejor estudio de radio que existe, para mí. Si es el mismo Pac-Man, ahora igual es otro Pac-Man, no lo sé. Ana Romero dice: mi peor pesadilla, me veo sentada en una silla de ruedas ante una gran cristalera. No sé por qué me angustiaba tanto esa imagen. Sara nos dice que su peor pesadilla la tuvo con unos 11 o 12 años y que le ha perseguido durante muchos años y que la aterra volver a tener un sueño como ese. Estaba perdida en un pueblo abandonado, muy oscuro, era perseguida por un extraño ser, parecía una mujer muy alta, muy delgada, con largos brazos y piernas y el pelo largo y revuelto. Ella corría con todas sus fuerzas, pero casi no avanzaba. Eso de correr y no avanzar se repite mucho. Es muy frecuente, sí. Era como si estuviera corriendo dentro de una piscina y el agua me llegara a la cintura. Yo corría y justo cuando me alcanzaba me desperté. Abrí los ojos y me encontré en mi habitación temblando y con taquicardia. Pero entonces giré la cabeza y vi a mi lado a esa misma figura junto a mi cama. Eso casi parece de película japonesa. Que precisamente son los maestros, creyendo de verdad en esas apariciones. Sí. ¿Hay algo que une el mundo real del misterio? Bueno, es que quizá este mundo es más real que la realidad misma, ¿no? Y nosotros no lo entendemos. En cierta forma hay que tener en cuenta que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y de ese tercio pues hay una parte importante que estamos soñando. Incluso podemos tener entre 5 y 8 sueños por noche, aunque no nos acordemos. Entonces habría que plantearse qué es más real o qué a lo mejor es igual de real una cosa que otra o sin otra no podría ser. Llamarlo pesadillas, como llamar fantasía, imaginación, cosas de niños o alucinaciones, empieza a ser un poco lo mismo. Desechar también, porque a veces es más sano mentalmente, y vivir en una unidirección. Yo no sé si Sachs indaga aún más en estas cosas, porque esa imagen de una mujer delgada, con los brazos extendidos, el pelo revuelto y muy alta, en el fondo sigue siendo el esqueleto de la sombra, de lo que nos aterra y nos persigue. Bueno, y es otro gran arquetipo en la psicología de todo el mundo mundial. Sachs habla de que la terminología, de que la palabra nightmare en inglés, pesadilla, pues esa parte final, mare, en realidad hace referencia a una mujer demoníaca que asfixiaba a los que duermen tumbándose encima de su pecho. Dice Sachs que además en Terranova, en una isla al norte de Norteamérica, la describen como la vieja arpía, una mujer que aparece en mitad del sueño, que se tumba encima de ti y que te asfixia hasta la que cabe la posibilidad incluso de producirte la muerte. Y hay pinturas, por ejemplo la de Fuseli, La pesadilla, donde aparece reflejada una mujer durmiendo con una mujer grotesca encima, sentada en su pecho, mirando como si fuera una especie de monstruo que está intentando acabar con su vida. Es un clásico y creo que es el gran cuadro de la pesadilla, ¿no? Pues... Pero curiosamente significa que los antiguos, que no tenían ciencia laboratorio, digamos, con tantos medios ni computadoras, le ponían nombres asequibles en su tiempo a algo que estaban experimentando exactamente como hoy. Es que esta pintura es de 1781 y la primera vez que un neurólogo francés adopta pues a los textos médicos la palabra de alucinaciones hipnopómpicas, donde se manifiestan
estas presiones en el pecho ocurre 100 años después. Es decir, que esta pintura se adelanta 100 años antes a ese término francés. O sea, la tradición lo sabía mucho antes, el artista lo volcó con sus pinceles mucho antes y la ciencia después le puso el nombre. Y sobre todo, Iker y Javi, que hay que tener en cuenta que puede que no supieran lo que era, puede que estaban describiendo lo que veían, lo que sentían, lo que pensaban, pero lo que está claro es que le prestaban atención, cosa que a lo mejor hoy no hacemos.